Una tensa calma, no sé si es el término correcto, en torno a lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela. Incluso algunos medios de comunicación hablaban que la noche de ayer el presidente de los Estados Unidos se iba a pronunciar en relación a Venezuela y esta situación que actualmente se vive. Bueno, el presidente Donald Trump se ha pronunciado, pero básicamente de su gestión y las problemáticas que atraviesa también los Estados Unidos. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Miguel Ángel Rodríguez Macay, internacionalista, ex canciller de la República, a quien siempre le agradecemos los minutos que nos brinda aquí en la radio para analizar esta situación. ¿Cuál es el escenario real que tenemos entre Estados Unidos y Venezuela? Muy buenos días, bienvenido a Radio 1. Muy buena mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿cuál es la lectura que tenemos actualmente ante lo que viene ocurriendo en Estados Unidos y Venezuela? Ya que en un primer momento se ha hablado de la lucha contra el narcotráfico, pero vemos que ahora se habla también de los buques, el tema del petróleo, los derivados del petróleo. ¿Cómo va escalando este tema? Creo que Estados Unidos, en la persona de su presidente Donald Trump, sigue creando el contexto para dar el zarpazo final sobre Venezuela. Lo de anoche no voy a decir que es un elemento distractor. Él sabía que todos iban a estar atendiéndolo y creyendo seguramente que iba a anunciar el ingreso en Venezuela. Eso no iba a pasar porque no sería estratégico. Pero lo importante es que ha vuelto a hacer referencia, como muy bien dice Richard, al tema del narcotráfico, y esto es justificativo. Maduro de todas maneras es identificado como el jefe de una banda de narcotraficantes, y ante ello, ¿quién se va a oponer? Él lo que crea es el contexto internacional, y a la sazón recuerda el tema del petróleo que ya has dicho, y otros más que digamos son centrales en la visión de la política o de la geopolítica estadounidense. Yo creo que Donald Trump ha aprovechado incluso, ¿no? Hemos visto ahí dándole con látigo a Joe Biden, el gobernante anterior, que no hizo nada o muy poco. Y entonces yo creo que Trump en algún momento muy pero muy cercano, sin avisar fecha, día, hora, va a llevar adelante la fase terrestre, porque hasta ahora hemos visto acción militarizada, pero en el mar, o sea, trabajo naval, como la de ayer que tú comentabas, sobre embarcaciones petroleras. O sea, Estados Unidos se mete en un tema muy sensible con el sistema internacional y seguramente buscando decirle a China, a Rusia, que están al otro lado mirando y expectando que en este marco del área de influencia yo mando y nadie tiene por qué involucrarse, y creo que así lo entienden en el otro lado del mundo. Vamos a ver todavía qué pasa en las próximas horas o días. Yo estoy persuadido que el ajedrez desde la seguridad y la defensa se va a cumplir, es decir, fase marítima, fase aérea y ahora fase terrestre, que repito, no se anuncia, no se dice, simplemente se actúa, que es lo que vamos a ver próximamente. ¿Es inevitable dar ese paso siguiente, la intervención terrestre por parte de los Estados Unidos? Solamente eso puede cambiar, Richard, si acaso Maduro desiste y huye hacia algún país del mundo, o si prefiere hacerlo a Marte o a Júpiter, será mejor, pero Estados Unidos creen que todavía eso va a ser mejor, evitando colisión, bajas, sangre, pero que lo va a hacer ya está decidido. Estados Unidos ya le bajó el dedo a Nicolás Maduro hace ya buen tiempo. Correcto. Y para entender un poco el cómo se mezcla el tema de la exportación del petróleo con esta lucha del narcotráfico, ¿en qué circunstancias Estados Unidos toma esa decisión? Y sobre todo también la respuesta que le da Venezuela, si usted nos puede explicar.
Yo lo miro siempre desde el ámbito geopolítico, como decía anoche en mis clases. Es decir, Venezuela es seguramente con Arabia Saudita de los países más ricos porque tienen el petróleo que cuantos quisieran tener en la abundancia que ellos cuentan. Gran parte de ese petróleo sale para China. Estados Unidos está convencido que eso tiene que ser lapidado, cortado. No es posible que en el ámbito geopolítico de influencia de Estados Unidos, que es evidentemente el Caribe y Venezuela, en sus narices los chinos se lleven, ¿no es cierto?, contantes y sonantes todo el petróleo. Eso en la lectura de Estados Unidos no existe, pues, y por eso es que le ponen coto, y por eso llamó la atención ayer. Ningún presidente había tenido carácter, Joe Biden no había hecho nada, y él va a ir a fondo, y por eso sigo diciendo, ¿quién se va a oponer a eso en Estados Unidos? Solamente un loco, un orate. Y como ha utilizado la técnica de la dualidad en la imagen, es decir, habla de Maduro como dictador, pero también habla de Maduro como un delincuente internacional, ha terminado siendo legitimado internacionalmente. El uso de la fuerza normalmente deviene, Richard, de la ONU, del Consejo de Seguridad, que tiene el monopolio del uso de la fuerza en el mundo. Bueno, ese monopolio que siempre está legitimado porque viene del mundo y de la ONU, resulta que ahora lo tiene Estados Unidos y no hemos visto censura internacional por ello, porque la gente es consciente que Maduro es al mismo tiempo que dictador, delincuente internacional. Por eso es que se está produciendo una legitimación a la acción militar que vaya a emprender Estados Unidos de América sobre Maduro. Eso no me cabe la menor duda que así va a ser. ¿Te acordarás de mí? Correcto. Ahora sí, eso es muy cierto con respecto a la posición del resto de países, sobre todo en esta región del continente. Muchos se mantienen al margen, conscientes de lo que realmente ocurre en Venezuela y de lo que es un secreto a voces de lo que ocurre esa dictadura y sobre el manejo sobre todo de las políticas en Venezuela. Es por eso que muchos gobiernos, a pesar de tener simpatía o inclinación con la izquierda, han preferido, creo que prudentemente, guardar silencio. Sí, eso es verdad, y comprenderás que estamos frente a una dinámica de puro realismo político, y de realismo político, Richard, van a pasar cosas en las próximas horas o días, quizás los días de Navidad, mientras tú y yo con nuestras familias estemos comiendo lechoncito, pavo con chocolate de fondo y su panetón, puede pasar este gran punto de inflexión para el sistema internacional, de lo que yo seguiré llamando la gran liberación, porque el pueblo venezolano está secuestrado a cielo abierto por un régimen que ha creído, bajo su capricho, gobernar 25 años más luego del fraude del año pasado. Eso no va a pasar, y el mundo es consciente de que para cambiar las cosas, como dije ayer, eso no se hace con una velita misionera, hay que actuar militarmente como corresponde. Correcto. Ahora, Venezuela responde a este tema, básicamente de la exportación petrolera, responde acompañando sus embarcaciones con la Fuerza Armada. ¿Eso es una respuesta provocadora? ¿Es una defensa a su soberanía? ¿Cómo podemos entenderlo? No, yo creo que es una jugada muy bien puesta por la inteligencia venezolana, en el sentido de que, sabiendo que están en enorme desventaja con Estados Unidos, muestran un poder que no tienen para seguir creando la idea en el Pentágono de que hay que seguir evaluando si ingresamos o no en Venezuela. O sea, se sigue jugando sus cartas Nicolás Maduro con estas actividades, porque sus niveles de reacción son mínimos. No es comparable el poder de Estados Unidos con el poder de cualquier país del mundo, y mucho menos con países periféricos como Venezuela, o si quieres también como el Perú. Somos periféricos. Nuestra capacidad de armamentística todavía está en los tipos de las carretas, mirando a lo que significa Estados Unidos. Por eso es muy importante, y aprovecho Radio 1 para
recordar la necesidad de que los países estén armados. Creer que se arman para la guerra es absurdo, se arman para la defensa, para la paz. Y el Perú, que está en una región importante, mirando el tema Venezuela incluso, debe prepararse, debe tener buenos tanques, debe tener buena artillería, debe tener buenos aviones, debe ser la segunda, no te digo la primera o la segunda fuerza militar o disuasiva en la subregión o en la región andina o en América del Sur, pero por lo menos la tercera como fuimos en el pasado, Richard. Tenemos que lograr, y nadie nos va a decir un país belicista, nadie, porque somos demostradamente un país enteramente de paz. Correcto. Y otro tema, ante una eventual intervención de los Estados Unidos en vía terrestre, ¿cómo esto impactaría el tema migratorio? ¿Estaríamos frente a un nuevo éxodo de ciudadanos venezolanos buscando refugio en otros países? ¿Qué podría ocurrir? No, yo creo que si se produce la fase terrestre del ingreso de las fuerzas de Estados Unidos en Venezuela, primero que Maduro va a caer. Se va a producir su derrocamiento. Enseguida tendrá que llegar el Mundo González con María Corina Machado, si acaso ya no está, y asumir el primero juramentando la presidencia. Está pendiente, él ganó en las urnas el 28 de julio de 2024. Enseguida seguramente mucha gente de los más de 9 millones de venezolanos que han salido de la patria se encuentran perdidos en esa parte del mundo, van a querer volver. La ONU ya ha calculado que en el fenómeno migratorio 2/3, escucha bien, 2/3 suelen retornar al país y 1/3 ya no lo hace por diversas razones. Bueno, hay que crear el contexto, las políticas exteriores de los países deben crear el contexto para que eso sea así. Y yo quiero aprovechar Radio 1 para formular mi propuesta a la Cancillería peruana, al gobierno del Perú, para que nuestro país reactive el Grupo de Lima. En el momento en que fue creado nos volvió líderes en el ámbito de la política internacional sudamericana, mirando el tema Venezuela y continental. Ahora se hizo en esa ocasión para lograr el proceso que llevara a la democracia a Venezuela. Entonces ahora deberá ser un Grupo de Lima reactivado para el proceso de relanzamiento de Venezuela como Estado-nación, de su inserción internacional, de su acompañamiento internacional, que el Perú perfectamente podría liderarlo. Correcto. Ahora, ¿es posible utilizar tal vez al Grupo de Lima o alguna otra coordinación ante una necesidad de un corredor humanitario? Porque el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también impulsa nuevamente de que los gobiernos en esta región se debería reunir para llevar a cabo un corredor humanitario. ¿Eso es posible también ser visto ante una reactivación del Grupo de Lima? Fíjate, Richard, te acordarás que fue precisamente a través de la radio y de Radio 1 de Tacna, cuando hubo el problema anterior, que anuncié la propuesta del corredor humanitario, y muchos me dijeron qué cosa era eso, en qué consistía ese corredor humanitario, de qué se trataba, y tuve que explicar lo que estaba pasando en Europa con la migración siria hacia el viejo mundo, te acordarás conmigo. Y entonces hablé del sistema de cuotas que estaba llevando a cabo adelante Europa con los migrantes y refugiados. Nada de eso ha existido en América del Sur, y yo creo que deberíamos mirar que el corredor humanitario sí es posible. Aquellos que cuentan y dicen que no se puede, que es muy caro, que le ponen puros pelos, son porque no saben trabajar. El corredor humanitario se puede implementar perfectamente, pero para que eso funcione, tiene que haber, eso sí, la garantía de que las voluntades de los países concernidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, se haga realidad. Con la voluntad de los gobiernos, de los jefes de Estado, se puede llevar adelante el corredor humanitario,
que en todo momento, de comienzo a fin, debe liderarlo Chile, porque el problema se ha producido en Chile. Esto es muy importante que se diga. Estamos hablando de la migración que puede impactar, y claro, en otros espacios también van a haber migraciones, bueno, que los vean los otros países, pero hay que crear estas circunstancias de migración internacional como fenómeno, y que el Perú lidere a los países en este objetivo. Creo que sería fantástico para la vida internacional del Perú. Correcto. Bueno, ¿es posible entonces hablar de un corredor humanitario? ¿Es posible que los gobiernos se puedan sentar a una mesa y dialogar este tema y aterrizar algo concreto? Siempre he creído en el diálogo, en la ventana abierta, en la negociación. Siempre he creído que es la mejor fórmula para alcanzar resultados, objetivos, Richard. Y estoy persuadido que el Perú en una mesa primero le dará a ver a Chile que el problema es de ellos, no nuestro, aun cuando tenga repercusiones. Y segundo, que el Perú coadyuva, pero que sea evidentemente, en este caso específico Chile, que lo lidere. Y los demás países también deberán coadyuvar, porque de eso se trata, no poner peros, cortapisas, piedras en el camino, sino coadyuvar. Porque finalmente el mundo es un mundo de relaciones bionívocas entre todos los concernidos. Es un mundo muy estrecho donde todos tienen que ayudarse. Es el mundo de la interdependencia, Richard, a que tenemos que relevar. Perfecto. Doctor, como siempre, agradecido por los minutos que nos brinda aquí en la radio. Muchas gracias. A ustedes, muy amable, gracias, Tana querida. Adiós.